Bueno, venimos esta semana con una pregunta de máxima actualidad dirigida al Departamento de Desarrollo Rural, al consejero de Desarrollo Rural, y que tiene que ver con los últimos movimientos, reuniones y contactos que está habiendo con el sector primario de esta comunidad para escuchar esas reivindicaciones que ya las vimos la semana pasada. Queremos saber la valoración que hace el Departamento de la reunión, sobre todo la última reunión del viernes, y también la de que hoy a la mañana está manteniendo en Madrid, en el Consejo Sectorial, ¿no? A donde sabemos, porque así lo anunció públicamente el propio consejero de Desarrollo Rural, José María Llerde, que llevará algunas de esas reivindicaciones que recogió el mismo viernes. Desde Geroa sí queremos hacer una valoración positiva de cómo se ha encarado este asunto por parte del Gobierno de Navarra en dos reuniones muy importantes. La última, como decíamos, la del viernes, en la que el Gobierno llevó 49 compromisos con el sector, que puso encima de la mesa. Creo que es una respuesta rápida y, además, como las propias asociaciones, entidades del agro manifestaron, evidentemente vean en parte de ellas avances importantes en sus reivindicaciones. Como decíamos, 49 compromisos que el consejero llevó a esa mesa de negociación, que también por parte de Hacienda se abría a la posibilidad de ese debate en torno a la fiscalidad en una mesa que analice de cara a las próximas medidas que se pueden tomar. Respecto a esto último, recordar desde Geroa llevamos, creo que semanas, hablando de que ya tenemos agendada en la agenda política, nunca mejor dicho, desde el cierre de los presupuestos y de las medidas fiscales del año pasado, esa mesa que tendrá que debatir sobre la fiscalidad del conjunto de Navarra a lo largo del año que viene. Por tanto, como decíamos, saludar esas propuestas realizadas por parte del Gobierno, esas propuestas que las asociaciones agrarias y el colectivo agrario recogió y que van a seguir, desde luego, negociándose en este ámbito y también trasladando, como decíamos, hoy mismo al Consejo Sectorial en Madrid. Por tanto, el jueves queremos saber las valoraciones del consejero en este sentido. También otras dos preguntas, en este caso dos preguntas ordinarias. La primera, al consejero de Industria, para saber cuáles son los objetivos concretos y el calendario del Departamento del trabajo de la Mesa de Industria, una cuestión que tendrá que ser importantísima a la hora de elaborar la futura Ley de Industria, que también está en el acuerdo programático. Y la segunda y la tercera, mejor dicho, pregunta es la que dirigimos, en este caso, a la consejera de Universidad, Patricia Fanlo, para saber qué medidas está implementando o piensa implementar el Gobierno de Navarra para garantizar la seguridad institucional y prevenir los ciberataques de los que hemos sido protagonistas en las últimas semanas. También esta semana nos corresponde a Geroa traer al Pleno una interpelación. En este caso sí que queremos interpelar al consejero de Economía y Hacienda respecto a una cuestión que es muy importante para Geroa en la defensa también del autogobierno, como es nuestra presencia con voz y con voto, en este caso por parte de Geroa, esa es la propuesta, con voz y con voto en el ECOFIN, más hacerlo en estos momentos en los que se están discutiendo cosas tan importantes en el conjunto de Europa. Por tanto, haremos una interpelación en ese sentido desde Geroa al consejero de Economía y Hacienda. Respecto a lo que hemos ido tratando en la mesa de esta mañana, decir que, por un lado, hemos firmado, y por tanto apoyado también, la declaración institucional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Como hemos dicho, hemos firmado con nuestros socios en el conjunto del Gobierno. También hemos apoyado la declaración institucional que hace referencia a la situación en Ucrania. Hace 2 años, ahora, de aquella invasión de Rusia en Ucrania y, por tanto, volvemos a repetir en los mismos términos una declaración de consenso en el conjunto de la mesa. No queremos olvidarnos, yo creo que es importante cuando hablamos de pedir el cese de la violencia y de reclamar la paz y los finales de las guerras, no queremos olvidarnos también de lo que está sucediendo, en este caso, en la Franja de Gaza. Este fin de semana, por desgracia, vemos cómo se sigue recrudeciendo la situación. 30.000 personas muertas, sobre todo muchos de ellos niños y niñas, 7.000 desaparecidos,
y sigue la comunidad internacional sin hacer cumplir aquello que es fundamental, que es la aplicación de los acuerdos internacionales y de los derechos internacionales, en este caso, del pueblo, de la ciudadanía de Gaza, que cada vez se ve atrapado más hacia la frontera con Rafah en un intento, parece ser, de Israel de expulsarlos de su propia tierra y de matarlos en su propia tierra. No queríamos olvidarnos de esa parte también. Desde luego, desde el punto de vista de la actualidad política, no podemos pasar desde Geroa Bai pues, sin hacer mención a las declaraciones del señor Esparza de este fin de semana y responderle, como él lo sabe y como ya lo hemos dicho, que Geroa Bai no participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar gobierno. No participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar ningún tipo de gobierno. Y además es que no puede haber ningún tipo de negociación con UPN mientras mantenga sus posturas en temas tan diversos como el euskera, el autogobierno, las transferencias o la fiscalidad. Además, estamos hablando, UPN, de un partido que no tiene nada que ver ideológicamente con Geroa Bai, un partido que se alinea constantemente y lo hizo a lo largo de este verano cuando el momento que hace referencia a Esparza en su entrevista, se estaba alineando, el único partido que se seguía alineando con la derecha y la ultraderecha de este país para sacar adelante un candidato, Feijóo, que se apoyaba en esa derecha y ultraderecha. Por tanto, UPN no puede en ningún caso pretender siquiera negociar nada con Geroa Bai mientras siga alineado en esa situación de constante posición ideológica con la derecha y la ultraderecha. Geroa Bai está en otro sitio, está precisamente en parar esas políticas de derecha y ultraderecha y en sacar adelante políticas progresistas para esta comunidad, como llevamos haciendo desde el 2015. Haría mejor el señor Esparza de centrar sus esfuerzos precisamente en ordenar los retos que tiene en estos momentos en su partido y no desviar la atención pretendiendo, en un intento yo creo que desesperado, debilitar al Gobierno de Navarra e intento de debilitar a Geroa Bai. Como decíamos, nada que ver ni nada que negociar con Geroa Bai, este UPN que sigue posicionado en temas tan diversos, tan lejos de Geroa Bai y en el tema ideológico tan cerca de la derecha y la ultraderecha. Y por último, sí que queríamos hacer una mínima valoración de las elecciones gallegas que sucedieron ayer. Yo creo que lo más significativo que queremos destacar por parte de Geroa Bai es precisamente, en este caso en positivo, es como la subida del BNG, un voto que recoge, ha sabido aglutinar la parte progresista de izquierdas en clave territorial. Creemos que es importante cómo los gallegos, las gallegas, han realizado ese voto en clave territorial, atendiendo precisamente a la agenda gallega y han centrado en ese sentido el voto en el bloque nacionalista galego, algo que saludamos y vemos cómo esa especificidad del territorio se ve reflejada en este caso en esa opción política. ¿Alguna pregunta? Sí, lo que hemos hecho esta mañana yo creo que es abrir la posibilidad de que se traiga una propuesta precisamente para esto es lo que hemos aprobado esta mañana en la mesa de Junta, que se estudie desde los servicios jurídicos la forma de tener un control efectivo por parte de la mesa y Junta de esas asistencias, o mejor dicho, inasistencias injustificadas, en este caso, a los órganos del propio Parlamento. Por tanto, nos parece adecuado abrir esa posibilidad, que se nos traiga una propuesta por parte de los servicios jurídicos para que haya un control efectivo de esta situación. Bueno, ayer se celebró el 130 aniversario en Castejón. Allí estuvimos como Geroa Bai presentes en una reivindicación bueno, que ponemos en valor porque fue una reivindicación que socialmente tuvo mucho apoyo en el momento que sucedió, en defensa precisamente de los valores del autogobierno, de la foralidad, algo que todavía desde Geroa Bai seguimos reivindicando, por ejemplo, en el cumplimiento de la Lorazna, ¿no? En esos derechos que tenemos y que todavía siguen sin desarrollar. Por tanto, Geroa Bai bueno, acompañó en esa celebración y seguimos acompañando en los retos precisamente políticos que quedan pendientes en ese sentido.